El mito de la creación, aquel en que el hombre y la mujer fueron modelados con barro y animados gracias a un soplo de aliento divino, y en el que se les ordena obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento, habla en realidad de uno de los sueños más arraigados de nuestra especie, el de volvernos demiurgos, creadores y amos de una grey hecha a nuestra semejanza, que se subordine, nos entretenga y sobre todo que nos haga la vida mucho más llevadera. Esa fantasía constituye el origen de los robots, una obsesión que hemos cultivado desde la antigüedad hasta la fecha y el motivo de que cada paso hacia su realización nos parezca tan fascinante. ¿Qué tipo de relaciones afectivas podemos entablar con las máquinas? ¿Es realista enamorarse de un robot y construir una vida con él? ¿Dónde estamos realmente en la carrera hacia la construcción de esos robots que algunos sueñan? ¿Qué tan lejos nos encontramos de la utopía? En la segunda década del siglo XXI, los robots, ya sean sofisticados o elementales, forman parte de nuestra vida cotidiana. Conocerlos nos permite entender mejor cómo es esta sociedad y aquella hacia la que nos encaminamos. Pues muy buenas noches y bienvenidos al programa de la Revista de la Universidad. Estamos terminando este mes dedicado a los robots y por eso hemos invitado a un doctor en Filosofía de la Ciencia, Adrián Santuario, quien es, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se doctoró en la UNAM y, por supuesto, es profesor de nuestra universidad y también en el Colegio de México. Ahora investiga la importancia de la ética en la inteligencia artificial y su relación con sistemas descentralizados, es decir, blockchain. Creo que comprendemos mejor, de hecho, en inglés la palabra que la manera en que lo traducimos o lo decimos oficialmente, ¿no? ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Yael. Un gustazo que me tengas por acá. Un gustazo para mí recibirte. Hemos tenido ya conversaciones particulares, individuales, ¿no? Y creo que es hora de hacerlas público. De hacerlas públicas. Oye, bueno, me gustaría para empezar preguntarte cuál es el papel de la filosofía de la ciencia en la sociedad. O sea, no es que me caigas mal, al revés, me caes muy bien, pero ¿para qué sirves? O sea, ¿para qué forman en la universidad a filósofos de la ciencia? Bueno, esa pregunta también con un poco sí con recriminación me la hace mi madre. No me dice, ¿para qué estudiaste? No, pero a grandes rasgos nos dedicamos, ¿no? Esta rama, ¿no?, de la ciencia se dedica a algo que para mí es muy importante, y no solo para mí, sino para la comunidad científica, que es justamente lo que llamamos el problema de demarcación, decidir qué es ciencia y qué no, ¿no? Y ahí está, ese es el resolver la gran pregunta de qué es ciencia y qué no es ciencia. De acuerdo, lo que no es ciencia es todo estas como charlatanería, pseudociencia, o sea, todo lo que no se llega por un método científico. Que ahí también, justamente el definir un método científico hay diferentes, ahora sí, escuelas, ¿no?, filosóficas de la ciencia que estudian. Algunos sí tienen una receta, dicen, sí, lo que nos enseñaron en la secundaria de observación, ¿no? Para mí no, y para muchos otros, por fortuna, ¿no? Es algo más relajado, no tan relajado, pero es más abierto. A grandes rasgos, tal cual un método científico no existe, ¿no? #Feyerabend, pero solo estudiamos, ¿no? La ciencia solo estudia un pedacito del universo, un pedacito de la realidad, que son los hechos científicos. Para todo lo demás, pues ahora sí está pues, la religión, ¿no?, otras partes de la filosofía, ¿no? Pero solo un cachito. La ciencia no estudia toda la realidad, de acuerdo, ¿no?, sino solo un pedacito. Pero estudiarlo muy bien, ese pedazo, pues nos da muchos beneficios. Por supuesto, de acuerdo. Pues bueno, empecemos con los beneficios que se pueden aplicar al campo de los robots. De hecho, sé que trabajaste un poquito con robots, ¿trabajas con inteligencia artificial? Sí, a grandes rasgos me dedico más a la inteligencia artificial, ¿no?, que es prácticamente dotarles de, ahí mis amigos filósofos de la ciencia tal vez chocarán conmigo, pero es de dotarles mente o alma, ¿no?, o cerebro a los robots, ¿no? Un robot puede ser no solo algo que puedes tocar, ¿no?, que tenga motores y lucecitas, sino puede ser algo más etéreo, que solo viva en la computadora, ¿no?, que solo sea, ahora sí, esa mente insertada en una compu. Bueno, evidentemente me imagino que los terrenos filosóficos dan lugar a mucha discusión. Dijiste que tus colegas quizás, de entrada me brinca que digas o mente o alma, ¿no? O conciencia o cerebro. O sea, sería como, no sé si el cerebro realmente sea la equivalente, también tenemos como partes muy motrices, ¿no?, del cerebro. ¿No? Me imagino la inteligencia artificial como
pues no sé, también enfrentándose a los mismos problemas quizás que los neurólogos, exacto, ¿no? Definiendo qué partes son como mecánicas y cuáles otras forman este misterio que es la conciencia. Exacto. Oye, y entonces, pero en el número de robots que hicimos, por ejemplo, tenemos algunos acercamientos a lo que es robots, y uno de los investigadores entrevistados, Jesús Savage, nos decía que hay que separar robot de inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial sí, pero no cuando es incorpórea. Digamos, Alexa, para él, no es un robot, es inteligencia artificial, pero no se mueve ni se relaciona en el espacio, digamos, físico, concreto, en el que nos movemos, ¿no? Con coordenadas, digamos, de tiempo y espacio. Sí. ¿Estarías de acuerdo con esto? Más o menos, que si me permites a grandes rasgos como definir o poner en cajitas, tampoco cajitas tan duras, ¿no? tan categóricas, podemos dividir a lo que conocemos como un robot, ¿no? Más o menos en tres grandes campos semánticos, ¿no? ¿De acuerdo? El primero podría ser lo que conocemos como un autómata, ¿no? Lo que socialmente empezamos a conocer como un autómata, que definirlo un poquito, digamos, a grandes rasgos, es un mecanismo, ¿no? Este mecanismo puede ser, ahora sí, digital, que ahí es la diferencia, porque ahora sí, los que estudiamos, ahora sí, los robots, no solo los que los construimos, decimos, el mecanismo no solo puede ser mecánico, ¿no? Y no solamente electrónico, ¿no? Sino también digital, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? Y no solo para mí, sino para una escuela de pensamiento que estudiamos los robots, ahora sí de este lado, también incluimos también a los robots que no tienen un cuerpo per se, ¿no? Digamos físico, ¿no? Entonces los autómatas serían estas maquinarias, estos mecanismos, ¿no? Que tienen una serie muy definida de reglas, ¿no? Reglas preestablecidas, y con base en esas reglas hacen una acción. De acuerdo. Entonces, eso es un autómata. Esa línea, digamos, si tuvieras que hacer la filogenética de estos robots, vienen desde, pues no sé, los autómatas que quería hacer Da Vinci, incluso los de Babilonia. No, exactamente, no vienen de las estos puertas de Babilonia. En las reglas escritas no están escritas en piedra, ¿no? Pero podrían estar escritas como en las poleas que los accionaban, ¿no? Eso es una regla. De acuerdo. ¿No? Entonces, eso es como el primer campo. Y también hay mecanismos más sofisticados. No solo esa línea, ¿no? De autómatas se quedaron a lo largo y atrás en el tiempo, sino ahorita tenemos autómatas en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, la lavadora, ¿no? Tiene unas reglas establecidas, ¿no? En el que le pico y hace todos sus ciclos de lavado hasta que me la entrega seca, ¿no? También los semáforos, ¿no? Ya están preestablecidas sus reglas y actúan conforme en esas reglas y generan una acción. Los elevadores también, ¿no? Entonces, de ahí está, digamos, esta partecita, ¿no? Esta cajita en la que podemos definir a cierto tipo de entes autómatas. Después podemos pasar a otra que podría ser ya lo que conocemos como robots, ¿no? De ahí lean la revista para que vean de dónde sale la palabra. ¿No? Cuéntanos otra vez. Pues, prácticamente sale de una obra de teatro, ¿no? De un checo, Karel Čapek, ¿no? Que en su obra de teatro pues, surgen unos entes, ¿no? Mecanizados que justamente tienen unas reglas preestablecidas, ¿no? Y de ahí a estos entes les llama roboto, ¿no? Y de ahí surge la palabra y de lo que conocemos como robots, ¿no? Entonces, ya teníamos los autómatas. Ahora lo que se conoce ya como un robot más complejo no es igual un mecanismo, también no puede ser digital o electrónico, la combinación de ambos, ¿no? No, aquí no discriminamos, somos incluyentes, ¿no? Pueden ser los dos sin ningún problema, ¿no? Pero además también generan una acción, pero en lugar de lo de en medio de las reglas preestablecidas, ¿no? Tienen algo muy importante, ¿no? Que Norbert Wiener, ahorita hablaremos de este chavo, él lo llama feedback effect, ¿no? En español el efecto de retroalimentación, ¿no? En el que el robot no tiene estas reglas preestablecidas, sino tiene otros mecanismos que lo ayudan a sensar el ambiente, ¿no? A saber qué está pasando afuera
y con base en eso, con base a lo que está pasando afuera, genera una acción. Sensores. Sensores, ¿no? Tampoco los sensores no necesariamente tienen que ser digitales, ¿no? O electrónicos, pueden ser muy básicos, con igual actuadores, con resortes, ¿no? Cosas así. No hay ningún problema en aceptar esos mecanismos como robots, ¿no? Entonces aquí uno de los más famosos que tenemos en las casas, pues son, bueno, no todos, pero a los que tienen estas aspiradoras automáticas, la Roomba, pues son robots. Para mí, ahora sí, no en confrontación, sino en el diálogo con tu invitado pasado, para mí Alexa sí es un robot, ¿no? Porque justamente actúa, ¿no? Reacciona al habla. Claro. Y con eso está sensando algo y de ahí ya te hace algo, ¿no? Entonces el mecanismo de reconocimiento del habla, ese es un mecanismo que Norbert Wiener, en esto que te contaba como feedback effect, ¿no? Entraría ya en el campo de los robots y no solo de los autómatas. De acuerdo. ¿Y el tercer campo Y el semántico? tercero es justamente, ya que uno puede generar muchos efectos de retroalimentación, ¿no? Estos feedback effect mucho más complejos, ¿no? Puedes hacer mucho, ahora sí, como si fueran cuerpecitos de Lego, ¿no? Los vas armando y generas cosas mucho más complejas, y en esa complejidad es en lo que surge la inteligencia artificial, ¿no? Este paso de estudio fue lo que el Ignisor fue un evento muy famoso, que fue la acuñación y la invención de una nueva rama de la ciencia, que fue la cibernética, ¿no? por Norbert Wiener. Y además para mí es este nuevo campo, ¿no? Este nuevo campo de estudio de las interacciones entre los robots, los autómatas y los entes biológicos, ¿no? Y sus interacciones, ¿no? Fue, digamos, cómo íbamos nosotros a interactuar con estos nuevos entes mecánicos, ¿no? ¿Qué significaba interactuar con ellos, ¿no? Es el inicio que formó Norbert Wiener en el acuñamiento de esta nueva ciencia. Y además algo bien bonito, que muy pocos, me sorprende que muy pocos de los estudiosos de la robótica y más allá en México saben que surgió en México. Surgió en México. ¿Sabes qué? Creo que es un excelente momento para introducir una pausa, así no se nos escapa nadie. Y vamos a volver con esta revelación mundial, prácticamente. Bueno, yo no la había escuchado antes de hablar contigo, entonces, bueno, vamos a ver cómo comenzó esto en México en cuanto volvamos de este pequeño corte. Pues estamos de regreso con Adrián Santuario y nos fuimos dejándolos en la incógnita de cómo es esto de que los inicios de la cibernética pudieron suceder en México o que México está relacionado con ello. Adrián, cuéntanos eso, nos surge saber. No, es súper bonito porque el libro que publica, está el libro, ¿no? En donde se acuña esto que se llama cibernética, ¿no? Lo publica Norbert Wiener, ¿no? De hecho, hasta donde entiendo era bastante chavo, dijiste chavo, era un niño prodigio, bueno, ¿no? Era un niño prodigio, sí, cuando lo publica ya era viejito, grande, pero sí fue un niño prodigio. Años, ¿no? 40. De los años 40, ¿no? Norbert Wiener, matemático, es gringo, de ascendencia rusa, ¿no? A los 11 años terminó la carrera en el MIT de matemáticas, ¿no? Dice, pues ¿ahora qué hago? Se va a estudiar matemáticas y filosofía con nadie más que con Bertrand Russell, ¿no? En Inglaterra. Entonces allá va. También en sus diarios dice, qué bueno que me fui de casa porque era insoportable estar con mi papá, porque me tenía muy estricto, y se va con el otro estricto de la filosofía, que es Bertrand Russell, ¿no? Entonces, ya entendí por qué te gusta tanto. Tú también estudiaste física y luego te fuiste al doctorado en filosofía. Entonces tenemos por ahí, no soy tan prodigio como él, pero... Entonces regresa Norbert Wiener al MIT, ¿no? Y allí, en el momento de preguerra, ¿no? También Estados Unidos estaba recibiendo muchos científicos. En el 33 llega Einstein a Princeton, ¿no? Y conocen, y también empieza a haber movilidad de científicos mexicanos a estudiar a estas universidades, ¿no? Surge la beca Guggenheim, y se van dos grandes científicos, uno el que funda el Instituto de Física de la UNAM, que es Miguel Sandoval Vallarta,
¿no? Él se dedica al estudio de los rayos cósmicos. De hecho, en la UNAM el pabellón de rayos cósmicos se lo construyen a él, y se va con él Arturo Rosenbluth, ¿no? Él es médico, no estudia, trata de estudiar acá en México, pero se queda sin varo. De repente logra, con la beca Guggenheim, se va a estudiar medicina en Alemania. Después estudia la maestría y el doctorado en medicina en la Sorbonne, ¿no? Se regresa y dice, ¿ahora qué hago en México? Se va para allá a Estados Unidos a continuar sus estudios de postdoctorado, y ahí Manuel Sandoval Vallarta, que ya estaba allá, le presenta a Norbert Wiener. Le dice, ustedes están en algo bien loco. De este lado, Arturo Rosenbluth estudiando fisiología, ¿no? Él estudia medicina, pero se dedica a la ciencia en la medicina, que es la fisiología, ¿no? Y por su parte, Norbert Wiener, con su bagaje matemático, están surgiendo ya los autómatas, los primeros robots, y los dos, por un lado, Arturo Rosenbluth, desde el lado de la mecánica biológica, dice, es que esto se puede aplicar, ¿no? Puede haber una compatibilidad en los procesos neuronales, ¿no? En los procesos físico-químicos del cuerpo, aplicados a estas nuevas cosas, bueno, no nuevas cosas, pero en este boom de estas cositas que estamos llamando robots, ¿no? Y Norbert Wiener le agarra la onda y dice, sí, juntémonos y hagamos cosas juntos. Entonces se lo trae a México. Con ayuda del instituto, surge en el Instituto Nacional de Cardiología. Era el único que pues tenía dinero, ¿no? Para traerse a un investigador extranjero para apoyarlo, y pues empiezan a trabajar juntos, ¿no? Tienen tanto en el laboratorio, en ese momento el Instituto Nacional de Cardiología estaba sobre Cuauhtémoc, ¿no? Ahora donde está la zona de hospitales. Le rentan un departamento a Wiener en la Condesa, ¿no? Sobre la calle de Ámsterdam, y Arturo Rosenbluth vivía ahí en Río Elba, ¿no? Entonces se movían, trabajaban 24/7, ¿no? En definir de repente en los procesos de cómo iban a colaborar los robots y los humanos, ¿no? Publican un primer paper, ¿no? un primer trabajo científico sobre estas relaciones, ¿no? En el que el término no lo acuñan ahí, ¿no? Logran hablar de biología digital o biología programable, ¿no? Todavía no agarran muy bien, lo que iban a hacer, y pues ya de repente siguen trabajando en esto, ¿no? En México le empiezan a dar a Arturo Rosenbluth, fue el fundador nada más y nada menos que del Cinvestav, ¿no? Le dan y forma el Cinvestav, ¿no? como un instituto de investigación para que fuera el puntero de la cibernética en México, ¿no? Y no solo en México, sino a nivel internacional, ¿no? En el que surge por primera vez la idea de un investigador de tiempo completo. Hasta antes no había, ¿no? Entonces dice, alguien que se dedica solamente a investigar, y además que tenga un buen sueldito, ¿no? Entonces, para esto, además, quien publica el libro, quien lo imprime, de repente, Wiener se va de vacaciones a Francia, y le dice, oye, pues allá tenemos amigos, ahí te van a pasear. Coincide con mexicanos, coincide con un mexicano de apellido Freeman, que además era editor, y le dice, oye, allá en México Rosenbluth me están diciendo que están trabajando en algo súper chingón, sobre algo que no entiendo, pero yo quiero que eso lo publiquen, y yo lo voy a publicar. Entonces, de hecho, el libro Cibernética no solo se escribe en México, se escribe a la par, se escribe a cuatro manos, ¿no? Sino que además se publica en Francia, pero lo publica un editor y su imprenta mexicana. ¿Por qué está tan borrado? Es que, qué muy buena pregunta, porque de hecho en el libro se lo dedica, ¿no? La dedicatoria que está en la primera hoja está dedicada a Arturo Rosenbluth, porque para ella eso era un gran proyecto. No solo era la definición de la cibernética, sino para ellos era muy importante que hay en cartas entre Rosenbluth y Wiener, en el que este nuevo campo del conocimiento era tan importante que no solo debían participar en ellos científicos o matemáticos, sino que otras ramas del conocimiento debían estar ahí muy metidos. Entonces, para ellos el proyecto era empezar a fundarlo, y que toda esta discusión entre
la ética, que si un robot va a ser creativo o no, si va a haber una ética de los robots, debía discutirse entre más, ¿no? Es un tema mega vigente. Sí, y el proyecto, justamente en el libro y en la historia, ahora sí, en la historia de la ciencia y de la robótica, un poquito se dibujó, porque se tiene como bastión el libro, ¿no? Pero era un proyecto que implicaba las bases de cómo se fundó el Cinvestav, ¿no? En el que había un proyecto y un programa de cibernética en el que habían acordado que Wiener del MIT se venía acá un semestre, luego Rosenbluth se iba un semestre para allá, para el MIT, pero cuando ya se inauguró el Cinvestav, ¿no? Ya el próximo año ya iba a empezar todo el boom de la cibernética en México, y se muere Wiener. Y los planes, además cambia sexenio, entonces le empiezan a mover el varo. ¿Pero y qué robot mexicano crearon? Ellos como conjunto no, más bien generaron pero bueno, la base, tú me habías dicho, me tenías en jaque, porque me habías dicho que empieza la cibernética en México y que tenemos un aparato en los hogares, y no sé cuál es, que todos los hogares tienen. Sí, hay una anécdota que muy buena, que también está muy desdibujada en la historia de los robots en México, en el que te repito la pregunta como te la hice un par de días, que en México hay, no solo en México, sino en las casas apostaría el 90% de los hogares a nivel mundial tienen un robot, un mecanismo, ¿no? Que además fue inventado por un mexicano. Ya dime. Hay poco tiempo, necesitamos saberlo. Rapidísimo, la invención surge en el siglo XVIII, finales de 1700, por el inventor lo que podría categorizar como el mayor curioso de la ilustración novohispana, que fue José Antonio Alzate. Alzate además fue científico, fue un gran divulgador de la ciencia, periodista, le metió todo a la biología, fue el primero que hizo estudios sobre la grana cochinilla, ¿no? Que fue muy importante como colorante a nivel mundial, ¿no? Y de repente encuentra, además su tía abuela era Sor Juana, ¿no? Entonces estaba, no, este man estaba bien metido en la cultura y además era en el saber mexicano, ¿no? Encuentra una serie de documentos de Carlos de Sigüenza y Góngora, en las que primero Carlos de Sigüenza y Góngora había hecho varios mapas de lo que era la Nueva España, y encuentra estudios hidrológicos de cómo llega el agua a la Ciudad de México, ¿no? Uno de los grandes problemas es que había mucha agua, ¿no? Pero encauzarla mediante la serie de fuentes, ¿no? Y desde los ojos de agua de Santa Fe y Chapultepec los encauzaban aquí a la ciudad, era muy difícil y se desperdiciaba mucho. Lo que Antonio Alzate inventó, ¿no? Con base en los papeles de Carlos de Sigüenza y Góngora y en el estudio hidrológico, es lo que todos tenemos en la casa, el flotador de nuestro WC. Por fin, bien, ya me diste muchas pistas, pero... Entonces, para mí, vemos es lo que hace, se va llenando el agua, ¿no? Lo que hace es que flota y en determinado momento hay un actuador, ¿no? Que corta el paso del agua para que no se desborde, ¿no? ¿Y eso puede llamarse un...? Eso es un robot, porque como lo habíamos definido hace ratito, como un mecanismo, el flotador, no me dejas, es un mecanismo, ¿no? Sí. Que tiene un algoritmo, ¿no? Un proceso de feedback, de retroalimentación. ¿Cuál es la retroalimentación? Conforme el nivel del agua en cada momento va sintiendo, ¿no? El nivel del agua, y en determinado punto genera una acción, que es cortar la llave. Cortar la llave, wow. Pero ahí digo, para cerrar el programa, creo que vamos a tener que dejar la discusión ética para otro momento, pero a mí me había llamado mucho la atención una definición, algo que Norman Wiener planteaba en este libro Cibernética, en cuanto a los robots, que tiene que ver con la entropía. La entropía es
bueno, son mediciones, es una manera de llamar como esta tendencia al desorden, o sea, al caos, digamos, ¿no? En el que siempre es mucho más fácil destruir que volver a construir las cosas con piececitas. Y él decía que tanto los robots, digamos, ¿no? No sé si ya los tenía como con inteligencia artificial, pero que tanto los humanos como los robots, bueno, los cuerpos, los organismos de los seres, pues tratan de mantener orden, o sea, están tratando de ordenar. El mismo cuerpo es orden, ¿no? O sea, va contra el caos hasta que pierdes la vida y pues ya te vuelves a integrar la entropía. ¿Nos platicas un poquito de esto? Sí, y justamente es uno de los conceptos que hay en el estudio de la relación. Me dicen que tenemos algo así como 30 segundos, a ver si lo podemos hacer rápido. En el estudio que hay en conjunto con Weiner y con Arturo Rosenbluth, es el estudio de la fisiología, ¿no? Los organismos tratan, una cosita que hay más, tratan de mantener, no tratan de llegar a un equilibrio, sino que siempre están en desorden, pero el desorden es estable. Eso es lo más bonito. Ok. ¿Y los robots también? Y justamente con base en esos estudios fisiológicos se replican los robots. Y justamente no importa que no sean, que se vayan siempre al desorden, pero que ese irse al desorden sea de alguna manera estable, ¿no? O paso a paso. Oye, Adrián, y como tenemos que cerrar el programa, ¿estarías de acuerdo en que hablemos rapidísimamente de los planteamientos éticos en un tiempo extra de 5 minutos? Claro. Bueno, entonces vamos a despedir el programa de la tele ahorita y te pregunto nada más rápidamente algo sobre la ética, porque no podemos dejarte ir a alguien que investiga la ética en la inteligencia artificial sin hablar de este tema. Entonces, bueno, tuvimos una introducción bastante completa al desarrollo, a lo que es un robot, la cibernética en México, y bueno, tenemos cita en YouTube para lo que sigue con Adrián. Gracias, Adrián. Chao, gracias. Nos pedimos aquí. Muy buenas noches, buen fin de semana. Pues este es el tiempo extra con nuestro investigador sobre la importancia de la ética en la inteligencia artificial, que no dejamos escapar antes de que nos hable un poquito de qué planteamientos éticos, qué problemas éticos levanta la relación entre pues, robots o autómatas y los seres humanos o los seres vivos. Pues justamente es una preocupación que empieza a surgir en el hecho de cada vez los sistemas automáticos, los sistemas robóticos empiezan a tomar decisiones de nuestro día a día, ¿no? Cuando empezó a surgir eso, gente empezó a decir, oye, debemos estudiar qué implicaciones tienen y además hay que tratar de generar un campo de estudio, un campo de conocimiento, de no solo estudiar a los robots per se, sino a quienes los programan, ¿no? Porque quien los programa puede tener ese sesgo o no. Okay. Entonces, grandes, empezó a surgir que, por ejemplo, ya ahora en muchas aplicaciones que te descargas en tu celular, en las que son bancas electrónicas, no necesariamente es un banco tiene físico, en el que vas a pedir un préstamo, ¿no? Y te piden tomar fotografías, ¿no? Te piden abrir tu geolocalización, entonces colectan datos, ¿no? Con los que con base en inteligencias artificiales te dicen si te dan un préstamo o no, y de a cuánto el préstamo no, y cuánto vas a tener de intereses. Entonces, esas inteligencias artificiales empiezan a tomar datos sobre cosas que me van a afectar en mi día a día, ¿no? Porque yo esté geolocalizado en Iztapalapa o porque yo esté localizado en Las Lomas, ¿no? Por ese simple hecho me van a dar un crédito preferente o no, ¿no? Y eso tiene justamente implicaciones éticas. Claro, porque eso depende de quién lo programó. Eso depende de quién lo programó, exactamente. Entonces, se deben generar mecanismos, ¿no? En los que haya inteligencias artificiales auditables, en el que nos diga, mira, a ver, ¿cómo está tu algoritmo? Tampoco va a revelar cómo está programado, pero sí que haya una serie de parámetros en los que se fija, ese algoritmo de inteligencia artificial es justo, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, mucha discusión empezó también en los autos autónomos,
¿no? En los Tesla, ¿no? En los que ya se manejan solitos, tú te puedes ir acá leyendo la revista de la universidad, ¿no? Y de repente... Solo para eso los vamos a utilizar, ¿no? Entonces, y de repente el coche en algún momento va a decidir, ¿no? Ponle que se atraviese un niño en bicicleta, no sé, entonces el coche debe decidir si da un volantazo, ¿no? Para no atropellar a un niño en bicicleta, o no dar un volantazo hacia otro lado en el que se salve el niño, pero te mate a ti como usuario del coche. Claro. Entonces ahí o depende, si van muchos usuarios, son muchos usuarios contra un niño, ¿no? Es como el típico dilema del tren, ¿no? Es la actualización del dilema del tren, ¿no? Pero aquí la diferencia es de que, entonces, si tú de repente vas a comprar uno de estos autos, dices, oye, entonces no es tan seguro porque siempre va a decidir no salvarme a mí, que yo soy el dueño. Entonces allá también hay otra en que qué significa ser el dueño de una inteligencia artificial o no. Claro. Si de repente ahora en el boom en el que hubo que inteligencias artificiales empezaron a escribir novelas. Eso es lo que iba a preguntar, por ejemplo, tanto en el auto como en la novela. Por ejemplo, si premias una novela, premias al que usó la inteligencia artificial para crear la novela, premias al que creó la inteligencia artificial, pero ese que creó ese algoritmo de todas formas también usó otros algoritmos, o sea, no surge de la nada, o sea, un algoritmo exactamente, ¿no? Entonces, es colaborativo, o sea, ¿a quién vamos a premiar? Exactamente, ¿hasta qué punto la autoría se diluye o no? Sí. ¿No? Y eso es a grandes, al menos desde y el juicio, ¿no? Si matas a alguien en Tesla, ¿quién es el responsable? Tesla, encierran al Tesla, ya, ¿no? A Elon Musk, no. Pues ¿a quién? Sí. ¿A quién? ¿No? Entonces empieza a haber ya discusiones formales y se trata de ir aún más hacia el origen, ¿no? Al origen es al programador, ¿no? Que tenga un framework ético, que tenga más herramientas, tanto éticas y sociales, para que su sesgo de programación no se vaya hasta la inteligencia artificial. Y, entonces, y para mí, a grandes rasgos, es también el susto, o no sé si el susto que tengan algunas personas en decir, oye, la inteligencia artificial me va a quitar mi chamba, ¿no? Yo que soy abogado, ¿sí? No, no es cierto. No es que nos vaya a quitar la chamba, sino que nos va a quitar la chamba alguien. Imagínate, si el caso es de un abogado que tenga miedo, no te va a quitar la chamba una inteligencia artificial, te va a quitar la chamba un abogado que use inteligencia artificial. Yeah. ¿No? Entonces, y para eso, ¿cómo la va a usar? No solo descargarse un programa, sino estamos en el punto en el que si hace 100 años teníamos un analfabetismo de que las personas no sabían leer y escribir, ahora tenemos un analfabetismo digital, ¿no? En el que va a ser necesario que todas las disciplinas aprendan a programar, claro, aprendan a comunicarse con las máquinas. Claro, claro. No, bueno, por un lado, digo, además, este tipo de cosas siempre me recuerda a los escribas de Estambul, que se opusieron por muchísimo tiempo, no pudo entrar la imprenta a Turquía porque les iba a quitar el trabajo, los escribas. O sea, ¿cómo puede uno oponerse a la imprenta que tantos beneficios nos ha dado? Simplemente hay que ir cambiando, como tú dices, la manera en la que hacemos nuestros trabajos, porque siempre hay algo que hacer. Exacto. ¿No? Siempre va a haber algo que hacer para el humano, creo. Conste. Y siempre va a haber algo para que volver a este programa. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. No, muchísimas gracias a ti y a los ahora que sí nos despedimos, a los que nos escuchan, allá. por supuesto. Bueno, ahora sí nos despedimos en serio. Bye.